de cara a las próximas semanas. Muy bien, es un tema que sin lugar a dudas va a dar de qué hablar en las próximas semanas, pero nos vamos a Cuba, ya que comenzó la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En el discurso inaugural, el presidente cubano Raúl Castro criticó a Estados Unidos por su sistema de espionaje. Antes de inaugurarse la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en La Habana, ya había hecho noticia. Las presidentas de Argentina y Brasil, Cristina Fernández y Dilma Rousseff, se reunieron de manera privada con el líder cubano Fidel Castro. Las reuniones quedaron registradas en fotografías, mientras que los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Uruguay, José Mujica, y de Bolivia, Evo Morales, participaron en la víspera de un homenaje a José Martí con una marcha juvenil de antorchas. Salvo Estados Unidos y Canadá, la segunda cumbre de la CELAC reúne a 33 países de todo el continente americano. Entre los invitados especiales se encuentra el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En días previos, la presidenta de Brasil había inaugurado con su homólogo cubano Raúl Castro la terminal de contenedores del puerto de Mariel, el proyecto económico más ambicioso emprendido en los últimos 50 años en la isla. Las obras dotan a Cuba del primer puerto en la región con capacidad de recibir barcos de 200.000 toneladas y sus 4 grúas pueden mover alrededor de 822.000 contenedores de 20 pies cada año, el doble de capacidad actual del puerto de La Habana. Todo esto gracias a créditos brasileños de 802 millones de dólares. Asimismo, luego de 12 años de distanciamientos, México y Cuba parecen haber superado sus diferencias con el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional PRI, agrupación política con la que Enrique Peña Nieto ganó la presidencia. El mandatario mexicano también se encuentra en La Habana por la CELAC y se espera que ambos países puedan recuperar sus buenas relaciones bilaterales como socios estratégicos. La cumbre de 2 días, que termina el miércoles, fue aprovechada por el presidente de Cuba, Raúl Castro, para criticar los programas de vigilancia telefónica y de Internet de Estados Unidos y pidió un minuto de silencio en homenaje a Hugo Chávez, el fallecido mandatario venezolano, quien fundó la CELAC hace 3 años para contrapesar la influencia norteamericana en el continente. Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano contestó a Cuba condenando la detención de opositores durante el encuentro, cuyo tema central es la lucha contra la desigualdad y la pobreza en la región. Bien, según las informaciones, se demoró por más de 5 horas el inicio de esta única sesión que es a puertas cerradas de CELAC, donde no se pusieron de acuerdo en lo que será la declaración final, y nosotros vamos a ir con imágenes en directo con el representante de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien ya se encuentra en La Habana y está dando su discurso. Sobre todo lo importante de esta cita ha sido que muy temprano Raúl Castro pues pidió sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Eso lo ha dicho en la apertura oficial de esta segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana. Así que estamos viendo a Ban Ki-moon. ¿Y qué es lo que se espera, Oscar, de esta cita? Sí, CELAC es una organización creada hace pocos años, básicamente para buscar la integración y el desarrollo de los países de la región sin Estados Unidos y Canadá. Ajá. Y curiosamente muchos luego de la muerte de Hugo Chávez pensaron que el CELAC podría desaparecer, ya que está de alguna manera incentivada por estos sectores de izquierda de la región. Sin embargo, ha sobrevivido y hoy vemos que CELAC, más allá de los temas como desigualdad, pobreza, desempleo, que son temas centrales en la cumbre, tocan una serie de temáticas y algunas críticas contra Estados Unidos. Por ejemplo, crear una cumbre CELAC-China, como existe CELAC Unión Europea, no creo que sea mucho del agrado de Estados Unidos. Incorporar Puerto Rico a CELAC, el tema de las Malvinas, el bloqueo a Cuba. Hay una serie de problemáticas que yo creo que son importantes y que no pueden ser tocadas y discutidas adecuadamente en la OEA por la presencia de Estados Unidos. Y otro tema interesante de CELAC es que se está convirtiendo en un espacio de diálogo importante. En este espacio de CELAC vamos a ver cómo las relaciones de Cuba y México van a volver a reforzarse, como ambas partes quieren. Las relaciones de Cuba y México han sido bastante frías en las últimas décadas. La idea es reforzar esa relación. La relación entre Chile y Perú después del fallo.
ambos presidentes encuentran este espacio un espacio adecuado para conversar y dialogar de algo que ha sido, de algo que hemos conocido hace 2 días. Claro. Entonces, estamos diciendo que estamos frente a un espacio multilateral que, más allá de la muerte de Hugo Chávez o del declinamiento de ciertos sectores de la izquierda latinoamericana, pues se consolida como un espacio de diálogo y de cooperación interesante para nuestros fines, desde la mirada de América Latina. Claro, y además que se estaba ya hablando de esta reunión entre el presidente Ollanta y Sebastián Piñera, lo que sabemos, por lo menos no tenemos información que se haya producido, pero sobre todo que es importante, ¿no?, que puedan reunirse, verse las caras luego a 24 horas de conocerse el país. No solamente eso, sino que además porque Piñera está acompañado de Bachelet, y no sé si el presidente ha tenido contacto directo con Michelle Bachelet, que es la próxima presidenta que va a asumir en 1 mes y medio, cuya voz y lo que piense es importante que nuestro gobierno lo conozca. Así que puede ser un espacio también de conocimiento, de discusión con la futura presidenta. Claro, pero también ha habido protestas, ¿no? La gente, a la vez que hay la cumbre de CELAC, pues habla del tema de derechos humanos. Hay muchos que consideran que en Cuba no se respetan los derechos humanos, no hay democracia, y que el trato a los disidentes pues no es el adecuado. Entonces ha habido también detenidos, o sea, es una como situación paralela que se está dando, ¿no? Sí, Cuba se ha cuidado muy bien en pedirle a los mandatarios que por favor no visiten disidentes. Los mandatarios y los representantes de los 3 países presentes en la cumbre han dicho que no van a visitar a disidentes, lo cual es avivar pues el avispero político cubano. Sin embargo, como tú bien dices, una de las grandes críticas es que cuando se habla de CELAC se habla de democracia, se habla de derechos humanos, y son temas que son muy sensibles en Cuba. Ahora, la pregunta es, hablamos mucho de Cuba, seguramente hay muchas infracciones en la materia, pero algunas veces cuando hablamos de la OEA también en materia de derechos humanos nos olvidamos rápidamente lo que sucede en Guantánamo, donde Estados Unidos es un implicado directo. Entonces algunas veces creo que hay que poner en la balanza de la misma forma pues tanto a la potencia mundial como a los países menores de la región. Muy bien, nosotros vamos a regresar en cualquier momento con información de CELAC, pero vamos a Colombia. El incendio en una cárcel de Barranquilla ha dejado 10 muertos y 48 heridos, mientras que en Brasil el derrumbe de un puente peatonal en Río de Janeiro ha cobrado la vida de 4 personas. Un incendio registrado en la cárcel modelo de Barranquilla, ubicada en la ciudad del mismo nombre, dejó 10 reos muertos y casi medio centenar de heridos, 48 para ser exactos, según los informes preliminares de las autoridades locales. La tragedia se habría originado a causa de la quema de colchones y prendas de vestir durante una pelea entre internos del pabellón B. 5 unidades del Cuerpo de Bomberos y 10 ambulancias de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para participar en la extinción del incendio y en la evacuación de los heridos. Tras controlar el fuego, la policía se encargó de reforzar la seguridad del penal, además de vigilar los hospitales donde fueron enviados los reclusos heridos. De otro lado, un camión derrumbó un puente peatonal en Río de Janeiro y la estructura metálica se desplomó sobre todo el ancho de una de las principales vías de acceso del centro de la ciudad. El siniestro provocó la muerte de 4 personas y dejó 4 heridos. También 2 autos fueron destruidos. El alcalde Eduardo Páez, que fue hasta el lugar, declaró que serían habilitadas vías alternativas para evitar un nuevo caos vehicular en la ciudad, que acogerá numerosos partidos de la Copa del Mundo este año y los Juegos Olímpicos de 2016. Muy bien, nos vamos a México. Las autoridades han detenido en la ciudad de Michoacán a un presunto jefe de la banda de narcotraficantes, los Caballeros Templarios, alias El Tío. El gobierno de México efectuó la captura en Michoacán de uno de los líderes del temido cártel de los Caballeros Templarios, que ha creado un problema de seguridad importante para el presidente Enrique Peña Nieto en este estado. A las 5:30 de la mañana del día de hoy, fuerzas federales detuvieron en Morelia a Dionisio Loya Plancarte y a un menor de 16 años de edad. Al arribo de las fuerzas federales, Loya Plancarte se escondía en un closet. Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, originario de Apatzingán, es un miembro de la parte superior de este cártel que se ha enfrentado con los grupos de autodefensas en el estado occidental de Michoacán este año. Su detención era una de las demandas y condiciones de los vigilantes para que dejen la protección de la población en manos del gobierno. Por este motivo, los grupos de autodefensa y fuerzas federales en Michoacán han firmado el acuerdo para reconstruir la tranquilidad y el orden público en el estado mexicano.
En base a lo acordado, los grupos de autodefensa podrán ahora institucionalizarse formando cuerpos de defensa rurales e incluso formar parte de la policía municipal, siempre y cuando acrediten los requisitos estipulados por la ley. Muy bien, de acuerdo a las últimas informaciones, los grupos de autodefensa de Michoacán se integrarán al ejército mexicano. Ha habido un acuerdo, ¿no? Una manera pues de reconocer la existencia de estos grupos que estaban llamando muchísimo la atención y estaban logrando, yo creo, que un poder muy importante en la zona. Sí, la detención de este integrante de los Caballeros Templarios se da pues en un momento clave de muchas críticas al papel del gobierno, del Estado mexicano en la lucha contra estos grupos ilegales, ¿no? Y en ese contexto pues también se da pues el acuerdo entre las autodefensas y el Estado. Entonces es un momento clave en la relación, en la lucha para el Estado contra el narcotráfico y también su relación con las autodefensas. Ahora, lo de las autodefensas habría que profundizar un poco más, porque en México se habla mucho de que estamos frente a una legalización o institucionalización de las autodefensas en estos llamados comités de defensa rural, que si bien van a ser controlados por el Estado, digamos, hay controles en quiénes armas, van a saber quiénes son, qué acciones pueden hacer. Finalmente estamos legalizando pues a grupos civiles que pelean contra o se defienden contra pues grupos ilegales, y eso a mí me recuerda mucho lo que sucedió en el Perú, que algunos sectores de derechos humanos criticaron mucho. Así que vamos a ver un poco más qué termina pasando en México. Lo que sí es cierto, y eso también es importante resaltar, que el Estado mexicano o el gobierno de Peña Nieto reacciona ante la acción de la sociedad civil. Y esto es fundamental, no en Michoacán, va a ser fundamental en el resto del país, porque obviamente esto ha demostrado que cuando la sociedad civil aprieta, el gobierno toma acción. Y vamos a ver qué viene a suceder en otros estados, en donde la situación es igual o peor. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a regresar con la situación crítica en Ucrania. Yanukovych ha aceptado la renuncia del primer ministro y de todo su gabinete. Y también por falta de cooperación del régimen sirio suspenden las negociaciones en Ginebra. Volvemos.